Buenos días, amigos, buenos días, amigas. Muchas gracias por estar aquí, por compartir este encuentro, por vuestra presencia, por vuestra energía, por vuestra fuerza. Muchas gracias a Enrique, a la Fundación Espató, muchas gracias a Edgardo, al Festival MCA, que ha hecho posible que me encuentre aquí en Chile y que en esa estancia se haya organizado este encuentro entre todos nosotros. Y vamos a compartir sobre el camino espiritual. Como ha señalado Enrique, haremos una parada a las 11. Yo quería hacerla más tarde, porque como hablo mucho, digo, hombre, no dejarme que hable más tiempo, pero dice, hombre, es que es un café, y aquí los horarios no son exactamente como España, sino que son más tempranillos. Así que yo estaré ahora haciendo una intervención desde las 9:30, que es ahora mismo, hasta las 11. A las 11 haremos un descanso de media hora. Tomaremos un café, nos saludaremos y volveremos a las 11:30. De 11:30 a 1:30 seguiré interviniendo y después haremos una hora de coloquio, con lo que significa que estaremos hasta las 14:30, hasta las 2:30. Hemos comenzado con un poquito de retraso, pues acabaremos un poquito más allá de la hora inicialmente prevista. El camino espiritual. Os pregunto, ¿quién estuvisteis ayer en el Festival MCA en la charla que compartí? Gracias. ¿Quiénes estaríais mañana en la charla que compartiré? Gracias. Muy bien. Es una información que necesito para, a la hora de lo que vamos a compartir, pisar más o pisar menos algunos de los argumentos que puse sobre la mesa ayer y que pondré sobre la mesa mañana. Evidentemente aquí vamos a hablar de cosas distintas, pero que están íntimamente relacionadas. ¿Qué es eso del camino espiritual? Compartí ayer algo que comparto en muchos vídeos. También ha estado en el vídeo de presentación que se ha expuesto. Estamos en un proceso de transformación, vosotros, yo, la humanidad en su conjunto, que sobre todo y fundamentalmente es un proceso de recuerdo de lo que somos. No se trata de transformarnos en algo distinto de lo que somos, sino transformarnos en lo que somos. Todos tenemos una esencia, todos tenemos una naturaleza que es puramente y plenamente divina, que es infinita y que es eterna. A esa esencia la han llamado de muchas maneras, de muchas formas, las distintas tradiciones espirituales a lo largo de la historia. Atma, espíritu, alma, energía, conciencia, neuma, etcétera, etcétera, etcétera. El nombre es lo de menos. Todas estas denominaciones hacen referencia a lo que somos. La divinidad que hay en cada uno. La divinidad que está en todo y está en ti. La transformación es simplemente recordar eso y, a partir de ahí, lo que se nos puede hacer más cuesta arriba, llevarlo a la vida cotidiana. De eso se trata. A eso estamos llamados, en un proceso larguísimo, en un proceso muy prolongado. Vuestra alma, como la mía, no está recién llegada a este mundo. Lleva mucho tiempo en este mundo. Es un camino muy prolongado. El camino de recuerdo de lo que somos es un camino prolongado porque estamos en un plano muy denso, un plano de materia muy denso, donde solemos olvidarnos de lo que somos e identificarnos con lo que nos rodea, incluyendo en lo que nos rodea nuestra apariencia física y nuestro mundo emocional y mental, que no es lo que somos porque tiene fecha de caducidad, porque es efímero. Sin embargo, esa esencia que somos no tiene fecha de caducidad porque es infinita y es eterna. Poco a poco lo iremos recordando y contamos con la ventaja de que ya ha habido seres humanos que lo han hecho. Eso es una ventaja importantísima. Vosotros y yo tenemos en esta encarnación nuestras almas ahora encarnadas y que estamos en este proceso de transformación, tenemos dos ventajas. Por un lado, que contamos con una sabiduría que viene desde hace siglos, desde hace milenios, y que está a nuestra disposición. Esa sabiduría que han vertido los sabios y sabias de todas las épocas. Ahí está, en multitud de textos, en multitud de libros, en multitud de tradiciones y escuelas. Y todas están a nuestra disposición. Y en el momento en el que vivimos especialmente, porque gracias a las tecnologías, el acceso a esos libros, a esos textos, hoy es muy sencillo.
Hace no mucho tiempo era muy complicado, ahora es muy sencillo. Y están ahí, lo mejor de esos hombres y de esas mujeres que han plasmado en esos textos y lo han puesto a nuestra disposición. Y que además constituyen el núcleo sagrado que está detrás de todas las religiones, ese tronco común que está detrás de todas las religiones. Muchas religiones lo han olvidado, se han enfrentado entre sí, se han peleado, pero la realidad es que cuando uno escarba, lo que encontramos en todas es lo mismo. Una sabiduría profunda y sin edad, que lo que nos dice con claridad y de lo que nos habla con claridad es de ese linaje divino que todos tenemos, de esa esencia divina que todos poseemos. Junto con la ventaja de contar con esta enorme sabiduría que tantos grandes hombres y grandes mujeres han puesto a nuestra disposición, también tenemos con la práctica de esa grande gente, con la práctica, no ya con lo que han escrito, no ya con lo que han dicho, sino con su vida cotidiana. Y esa vida cotidiana nos muestra el camino a seguir. Quizás de todos los grandes maestros, de todas las personas que han plasmado plenamente su divinidad en esta vida, el más conocido para la mayoría sea Jesús de Nazaret, al que me gusta llamar Cristo Jesús. Bien, Cristo Jesús dijo, como bien sabéis, yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el camino. También Buda habló del noble óctuple camino. Todos han hecho referencia a un camino o un sendero. No lo hacen desde la egolatría, no lo hacen desde el orgullo de que yo soy no sé qué o soy no sé cuánto. Lo hacen desde la humildad de su divinidad que ya se ha plasmado y que nos indican, oye, que lo que nosotros hemos hecho está al alcance de todos, que lo que yo he hecho está a tu alcance. Es una ventaja con la que contamos, la sabiduría sin edad y el ejemplo de la vida de estos grandes personajes. Cuando unimos ambas cosas, la sabiduría sin edad y los ejemplos de la vida cotidiana de estos grandes hombres y de estas grandes mujeres, lo que nos encontramos es que el proceso de recuerdo de lo que somos y de plasmación en la vida cotidiana de lo que somos, ese proceso es precisamente eso, un proceso, es un camino, es un sendero. Es mi palabra preferida cuando hablamos de la transformación, el sendero de transformación. Es un sendero que estamos llamados a recorrer. Es un sendero que de hecho estamos ya recorriendo. Algunos están muy al inicio de él, otros están más avanzados en él. Los que estamos en esta sala por lo menos ya hemos tomado conciencia y eso da a suponer que ya hemos avanzado un poquito en ese sendero. Pero lo importante es que nos demos cuenta y comprendamos que el camino espiritual, entendido como el proceso de transformación en lo que somos y de plasmación en la vida cotidiana de lo que somos, es un sendero que hay que recorrer y en donde nada ocurre de súbito, nada ocurre por casualidad, nada. Y para recorrer el sendero hace falta perseverancia. El término esfuerzo hace mucho tiempo que he intentado apartarlo de mi vocabulario, porque el término esfuerzo está muy ligado a los influjos, a los paradigmas de esta sociedad tan rara en la que estamos, donde todo se basa en el trabajo, en la competencia y en todos los líos que eso conlleva. Y ahí se incardina el esfuerzo. Y el término esfuerzo creo que deberíamos irlo eliminando de nuestra vida. Pero ojo, no la perseverancia. La perseverancia es necesaria, porque como nos han enseñado estos maestros, hay que ser perseverante. Este sendero no se hace de golpe. Este sendero exige un compromiso con uno mismo. Exige un compromiso muy serio. Jesús de Nazaret hablaba de la fe. Seguro que el término fe os suena. Él hablaba de que si tuvierais la fe de un grano de mostaza, moveríais montañas. Él hablaba de que si tuvierais la fe mínima, haríais todo lo que yo hago y mucho más. Y esto han insistido los maestros. Y cuando se escarba en el término fe hoy día está totalmente malinterpretado y malentendido. Hoy se entiende que fe es comulgar con ruedas de molinos. Creerte lo que yo diga. Tienes que tener fe en mí, porque lo digo yo. La realidad es que el término que utilizaba Jesús no tiene nada que ver con esto. Hay que irse a los libros originales,
hay que irse al griego clásico de la época de Jesús, que era el idioma que se utilizaba para escribir en aquellos momentos, y en ese griego clásico el término que utilizaba Jesús es pistis. Pistis como sustantivo, pisteo como verbo. Y pistis es un vocablo del griego antiguo complejo de traducir porque significa tres cosas en una. Significa confianza, significa compromiso y significa perseverancia. De esto hablaba Jesús, de esto han hablado los maestros cuando han hablado de fe. No de que creas lo que yo digo, no de que comulgues con rueda de molino, no. Han hablado de que para avanzar en el camino, para avanzar en el sendero, se necesita fe, es decir, se necesita confianza en la vida. Confía en la vida. No la temas, no consideres a la vida como tu enemiga, abrázala, porque la vida eres tú, porque tú eres la vida, fusiónate a ella, que te acoja, que te abrace, confía. Segundo, compromiso. ¿Compromiso con quién? Contigo mismo. Ese compromiso es básico. Y ese compromiso tiene que ser real, no intelectual. Una muestra del compromiso es, por ejemplo, cuando, por razones de servicio, por razones que tienen que ver con la conciencia, nos desplazamos cientos de kilómetros. Eso pone en evidencia un compromiso. A las personas que estáis aquí, que os habéis desplazado desde cientos de kilómetros, eso pone en evidencia que hay un compromiso con vosotros mismos en vuestro proceso de transformación. También a los que viviendo más cerca, un sábado por la mañana, lo utilizan para esto. Que a mucha gente de fuera le puede sorprender. Oye, pero tú qué haces un sábado por la mañana metido en una sala para un señor ahí que habla de estas cosas tan raras. ¿Por qué lo hacemos? Porque hay un compromiso ya, hay un compromiso con nosotros. Y junto con la confianza en la vida y el compromiso con nosotros mismos, desde luego la perseverancia. Hay que ser perseverantes. El camino hay que hacerlo paso a paso, pero claro, con perseverancia. A mí me gusta decir sin prisas, pero sin pausas. Sin prisas, pero sin pausas. Las prisas son malas consejeras. En el camino no hay atajos. Es otro tema que también deberíamos tener muy presente. No hay atajos en este camino. A veces queremos buscar atajos y los atajos no sirven para nada. La evolución en el proceso de conciencia es una evolución que hay que ir haciendo conforme a los pasos que vamos dando, conforme la práctica cotidiana que vamos haciendo, etcétera, etcétera. Y no valen los atajos. Respeto mucho todas las prácticas, faltaría más, pero siempre me ha llamado la atención la inclinación de muchas personas hacia actividades, hacia prácticas que tienen que ver con los estados alterados de conciencia. Los estados alterados de conciencia, bien sea por la ingestión de determinadas plantas, bien sea por las prácticas de determinados procesos de respiración acelerado, etcétera, etcétera. Y mi pregunta siempre ha sido la misma, ¿para qué? ¿Para qué? ¿De qué te sirve alterar tu estado de conciencia si después vas a seguir en el estado de conciencia en el que estaba? Lo alteras, vale, pero después vuelve al que estaba. Lo que nos han enseñado los sabios es que este es un proceso que tienes que hacer sin buscar atajos, con confianza en la vida, con compromiso en ti mismo y con perseverancia. Y el cómo recorrerlo también lo han enseñado. Es de lo que vamos a hablar aquí, de lo que estamos hablando ya aquí esta mañana. Os pongo un ejemplo, ya que hemos hablado de una tradición espiritual occidental, como es el cristianismo, vámonos ahora al otro lado del mundo, al Extremo Oriente. ¿Cuántos de los que estáis aquí practicáis yoga? Bien, siempre suele haber un número significativo de personas en donde comparto que se practica o practicáis el yoga. El yoga no son las posturas. Por supuesto que las asanas, las posturas, están en el yoga, pero el yoga es mucho más, muchísimo más. Si acudís a los textos sabios sobre yoga, el yoga es un camino, el yoga es un sendero. No es el único, pero es un sendero muy importante, que recoge una tradición espiritual potentísima que arranca con los libros védicos hace 4000 años y que se ha ido plasmando a través de una práctica muy concreta. Y en la práctica del yoga hay primero lo que se conoce como un yoga preliminar, que tiene 3 componentes fundamentales. El yoga preliminar da paso
a lo que ya es el yoga en sentido estricto. Y el yoga en sentido estricto se divide entre el yoga externo o preparatorio y el yoga interno o superior. El yoga interno o preparatorio son 4 componentes, son 4 fases, son 5 fases, perdón, 5 fases ni más ni menos. Y el yoga superior o interno son 3 fases. Y esas 3 últimas fases son las que ya por el proceso de meditación nos llevan al estado de samadhi, que nos abre la puerta de la liberación. Cuando se estudia yoga y cuando se practica, lo que tienes por delante es un sendero. Y hay gente que dice, no, pues yo directamente voy a meditar y voy a alcanzar el samadhi. Eres un ingenuo. Nadie que haya llegado a samadhi, nadie que haya llegado al proceso de fusión con la realidad, nadie que haya llegado a transformarse realmente en la divinidad que somos, lo ha conseguido de esa manera. Hay que comenzar desde el principio. Y el principio tiene que ver con tu cuerpo físico. Y el principio tiene que ver con tu mundo emocional. Y el principio tiene que ver con tu mundo mental. Y si no eres capaz de equilibrar y armonizar esos componentes, no tienes nada que hacer, no puedes seguir avanzando, porque las turbulencias físicas, emocionales y mentales te lo van a impedir. Como no consigas equilibrar, armonizar esos componentes básicos de tu personalidad, no vas a poder avanzar en el camino espiritual. Con lo que hay que comenzar por el principio. Ayer utilicé el símil del coche y el conductor. El coche, lo que realmente somos, nuestra divinidad profunda, nuestra auténtica naturaleza divina. Y el coche, el yo físico, emocional y mental en el que estamos encarnados aquí y ahora. El coche, en mi caso, es este Emilio Carrillo que estáis viendo aquí, con su componente físico, emocional, mental, pero este es mi coche. Dentro del coche está mi auténtico ser, que es el conductor. Pues bien, cuando hablamos del camino espiritual, podríamos pensar ingenuamente que como se trata de que lo que soy, que es el conductor, aparezca en escena, lo que tengo que hacer va dirigido a que el conductor aparezca en escena y me tengo que centrar en el conductor. Pues bien, lo que nos han enseñado los maestros y maestras es que no funciona así, que primero tienes que centrarte en el coche y que tienes que armonizar el coche y que tienes que equilibrar el coche y que solo cuando el coche esté a tu disposición perfectamente estarás en condiciones de que el conductor aparezca en escena. Puede parecer una contradicción, lo vuelvo a subrayar, fijaros. Puede parecer una contradicción. Si se trata de transformarnos en lo que somos, de recordar lo que somos y plasmarlo en la vida cotidiana, parece que deberíamos poner toda nuestra atención y nuestra práctica en el conductor, no en el coche, que es lo que realmente no somos, porque es efímero. Sin embargo, lo que nos han enseñado es lo contrario. Primero tienes que poner al coche en condiciones y cuando el coche esté equilibrado y armonizado será el momento en el que pueda aparecer el conductor. Esto ha sido objeto de controversia durante siglos, porque ha habido mucha gente que no lo ha entendido. Pero hoy, como tenemos coches, como sabemos lo que es un coche, es muy fácil de entender. Somos conductores, la mayoría tenemos carnet de conducir, ¿verdad? Habrá mejores conductores, peores conductores entre nosotros, pero todos somos conductores. Pues bien, y muchos de nosotros tenemos coche, tenemos vehículos, de estos que nos sirven para circular por las calles y por las carreteras. Con este símil, tú puedes ser el mejor conductor del mundo. Recuerdo un conductor brasileño que se hizo muy famoso en su época, conductor de Fórmula 1, Fittipaldi. Seguro que nos suena a la mayoría. Tú puedes ser Fittipaldi, el mejor conductor del mundo, pero si tu coche tiene las ruedas pinchadas, ¿a dónde vas? Por muy Fittipaldi que sea. Sales de tu casa y tú eres un magnífico conductor, pero el coche tiene las ruedas pinchadas. Tendrás que reparar las ruedas, ¿no? Por muy buen conductor que sea, si te metes en el coche e intentas avanzar, no será posible porque tienen las ruedas pinchadas. O si te falta batería en el coche, si el coche no tiene batería y no arranca, por muy buen conductor que sea, no es posible que te pongas en marcha. De esto se trata. Tienes que, primero, ocuparte del coche. Desde tu conciencia divina, lo primero que tienes que hacer es ocuparte del coche. Tienes que poner el coche en condiciones, que las ruedas estén impecables, que el motor funcione perfectamente, etc. Nos obsesionemos, pero hay que mirarse a uno mismo. ¿Y mirarse qué es? Autoobservarse qué es. Físicamente. ¿Cómo estoy físicamente? El físico es como el chasis del coche.
Y decíamos antes que el coche tiene que estar, hombre, preparadillo para que el conductor pueda cogerlo y tirar para adelante, ¿verdad? Bueno, pues el chasis del coche, ¿cómo lo tengo? ¿Está en condiciones? ¿Qué puedo hacer para que esté en mejor estado de salud, para que físicamente esté mejor? ¿Y el mundo emocional? ¿Por dónde anda? ¿Cómo estoy de turbulencias emocionales? ¿Estoy sereno? ¿Estoy en paz? ¿O tengo ahí cosas que están moviéndose? ¿Turbulencias emocionales? ¿Turbulencias mentales? ¿Os habréis dado cuenta ya de que cuando en nuestra vida hay turbulencias emocionales o mentales, no podemos hacer nada? Quedamos pillados por esas turbulencias. Os habréis dado cuenta ya, ¿verdad? Cuando ocurre algo en nuestra vida que nos remueve, que origina un torbellino, que nos altera emocional y mentalmente, nuestra vida, ¿a qué queda reducida? A esa alteración emocional. Sobre todo cuando son turbulencias de un cierto nivel. Fallecimiento de seres queridos, rupturas de parejas, problemas económicos y laborales. Cuando eso aparece en la vida, las personas me dicen, pero Emilio, ¿yo cómo voy a hacer caso a lo que tú dices? Si es que yo estoy, fíjate, me ha pasado esto, estoy en esto, si es que estoy atrapado por... Y hay gente que me dice, Emilio, lo que tú hablas está muy bien, pero para gente que tenga un determinado estatus económico, porque para los que están pasándolo tan mal, ahí pillados con no sé qué, con no sé cuánto, ¿cómo van a atender este tipo de cosas si están en lo que están? Hombre, los maestros nos han enseñado que las almas, en muchas ocasiones, elegimos escenarios socioeconómicos que no significan que las almas no estén avanzadas, sino que están viviendo una serie de experiencias que son necesarias para que sigan avanzando. Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que cuando tenemos una alteración emocional o mental, pues eso dificulta el proceso de avanzar en nuestro camino de autotransformación. Eso es verdad. Con lo que esa autoobservación que yo os comento tiene también que ver con esa mirada hacia adentro en lo físico, en lo emocional, en lo mental, para saber cómo estás, para saber cómo te encuentras y para intentar que esos desequilibrios, de esa desarmonía, se vayan serenando y se vayan calmando. Eso forma parte del sendero espiritual. Y cuando todo ese tipo de cosas lo vamos haciendo, llega lo otro. Empieza a aparecer en escena lo que somos. Ayer en la inauguración del Festival MCA, la abuela Margarita tenía en sus manos una pipa de la paz. Y la pipa de la paz estaba sin ensamblar, tenía 2 trozos, estaba todavía pendiente del ensamblaje. Y ella explicaba muy bien, decía, la pipa de la paz tiene 2 partes, el espíritu y la materia. Nuestro componente coche, eso no lo dijo así ella, lo digo yo, nuestro componente coche y nuestro componente conductor. Y la pipa se ensambla, y ya es una cosa, y ya se hace el rito sagrado de la pipa de la paz. En el ensamblaje entre lo material y lo espiritual, entre el coche y el conductor, que hay en nosotros. Pero para que la parte espiritual, lo vuelvo a insistir, aparezca en escena, es imprescindible que la parte material esté a punto. Para seguir avanzando, os propongo lo siguiente. Vamos a hablar de lo físico, de lo emocional, de lo mental y también, por supuesto, de nuestra esencia espiritual. Podemos seguir, para este camino, podemos seguir distintas prácticas, distintas enseñanzas que vienen desde siempre. Vamos a utilizar una muy concreta. Se basa en que esta autoobservación y este hacer cosas dirigidos a armonizarnos, serenarnos e impulsar nuestra transformación, lo hagamos sabiendo que somos uno, pero aun siendo uno, tenemos distintas partes. Para que lo entendáis mejor, vamos a suponer que nos hacemos un chequeo médico. Cualquiera de nosotros, nuestro cuerpo es uno, obviamente, ¿no? No van unos órganos por aquí, otros órganos por aquí, una pierna por allí, la mano por allá. No, nuestro cuerpo es uno. Pero cuando nos hacemos un chequeo, en el chequeo nos dicen, hemos detectado un problema de pulmón, o un problema de ligamentos, o un problema de riñón. Y se te da un tratamiento para aquello en donde se ha detectado que hay un problema, ¿verdad? Si el problema está en el pulmón,
no te van a mandar algo para el hígado. Si el problema está en el riñón, no te van a mandar algo para el páncreas. Pues bien, nosotros deberíamos ser conscientes que siendo uno, tenemos distintos componentes. Y que en la autoobservación y en el camino espiritual, esos distintos componentes tenemos que observarlos sabiendo que forman parte de un todo, pero que cada uno tiene su propia enjundia, cada uno tiene sus propias características. Es la única forma que el coche y el conductor posteriormente pueda salir a escena, que el coche se equilibre y el conductor pueda salir a escena. Y nos dicen los cristianos, nos dice Pablo de Tarso, San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Nos dicen que somos tres en uno. Y tú te miras y dices, hombre, yo veo el cuerpo, pero el alma y el espíritu, ¿por dónde andan? Bueno, pues el cristianismo nos dice que tenemos ahí esos dos elementos que están en nosotros aunque no los veamos, el alma y el espíritu. Lo mismo decía Marco Aurelio, el célebre filósofo y emperador romano, cuando recogiendo esa enseñanza ancestral hablaba de que el ser humano es cuerpo, psique y neuma, lo mismo que los cristianos. Antes que ellos, Platón o Pitágoras decían también que tenemos una composición trinaria. Pero, por ejemplo, la Cábala no habla de 3 componentes, habla de 5. La tradición Advaita Vedanta no habla de 3 componentes, habla de 5. Cuanto mejor vayamos definiendo lo que somos, mejor. La tradición Advaita Vedanta da más en el grano, porque ya te enseña que en ti hay 5 componentes. Es como decir que tienes corazón, pulmón, hígado, páncreas, no sé cuánto. En la otra percepción nada más que ves 3, ahora ves 5. Y eso te ayuda a centrarte, y eso te ayuda a conocerte. Pero es que antes de esas tradiciones hay otra. Una tradición milenaria que se ha enseñado siempre en las escuelas de misterios y que nunca se ha hecho pública. Durante milenios se ha mantenido en el secreto. Es la tradición de los brahmanes, es la tradición de las escuelas de misterio que siempre han existido, desde las escuelas de Cienflores de China a los misterios eleusinos de Grecia y las enseñanzas secretas del antiguo Egipto. Y os preguntaréis, ¿y por qué se mantiene esta enseñanza en secreto? Porque da mucho poder. Y ese poder en manos que sean egoicas e egocéntricas es peligroso. Y por eso siempre se ha dicho en esos círculos, esto queda reducido aquí entre nosotros, no se puede divulgar, porque la divulgación de estas enseñanzas en manos egoicas e egocéntricas es un peligro. No obstante, a finales del siglo XIX, personas muy sensatas lo divulgaron. Desde entonces se conoce como la Constitución septenaria del ser humano. La Constitución septenaria. La que ve que en el ser humano hay 7 componentes. No 3 ni 5, sino 7. Y viendo esos 7 componentes se aconsejan cosas muy precisas para cada uno de ellos. En esa autoobservación y en ese camino espiritual, aprende, date cuenta, hay 7 componentes en ti. Y nos enseñan qué es lo que tenemos que ir haciendo con relación a cada uno. Hay 4 que pertenecen al coche y hay 3 que pertenecen al conductor. Los que pertenecen al coche, como el coche, son componentes efímeros del ser humano. Y los que pertenecen al conductor no conocen el tiempo, no conocen la muerte. Los que pertenecen al coche se le llaman también el cuaternario inferior. Y los que pertenecen al conductor, el trinario superior o yo superior. Los 4 del coche, los 4 del componente inferior, los 4 del cuaternario inferior. Cuerpo físico denso, cuerpo físico etérico. A unos sonarán más, a otros sonarán menos. Lo explicaremos con brevedad. Cuerpo físico denso, cuerpo físico etérico, ámbito emocional y ámbito mental. Y los relacionados con el yo superior, espíritu y alma. Pero con una diferencia, que en esa tradición tan antigua se habla de, hablando del alma, se diferencia entre el alma universal y el alma individual. Y se nos dice que en vosotros y en mí está el espíritu, como afirma el cristianismo, por ejemplo, y el alma también, pero el alma hay en vosotros y en mí un alma universal y un alma individual. El alma individual viene a ser como la hoja que surge en un gran árbol.
El alma vuestra y el alma mía, todos tenemos un alma individual, pero ese alma individual es como la hoja de un gran árbol. Imaginaros un árbol enorme, inmenso, de estos árboles que crecen mucho, que le salen multitud de ramas y más ramas, finalmente está lleno de hojas. El alma universal es el árbol y la hoja es el alma individual. Esa hoja está en vosotros, pero esa hoja pertenece a ese gran árbol. El alma individual está engarzada al alma universal. Por tanto, si en nosotros hay un alma individual, también tiene que estar el alma universal porque pertenece a ese gran árbol que es el alma una, el alma universal. Iremos hablando de esto en la última parte de la mañana. Y os comentaba hace un momento, ya hemos hablado por tanto de cuerpo físico denso, cuerpo físico etérico, ámbito emocional y ámbito mental, y hemos hablado de espíritu, alma universal y alma individual. 4 y 3, en total 7, la constitución sextenaria del ser humano. Y comentaba hace unos segundos que esto es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Y si es peligroso, ¿por qué se ha divulgado? Empiezo por estos segundos. Los que lo divulgaron lo encontráis por primera vez en la obra de Elena Blavatsky, de un señor llamado Sinnett y de Eliphas Levi, también conocido como Papus. Son los primeros que lo divulgan. Después vinieron otros. Y lo hacen porque consideran que la humanidad está ya en un punto de evolución de la conciencia, que esto no puede quedar guardado entre paredes secretas, que ha llegado el momento de abrirse, que durante siglos y siglos y siglos ha tenido sentido común el tenerlo reservado, pero que ha llegado ya el momento, por la evolución en conciencia de la humanidad, de divulgarlo y ponerlo al servicio de todos los seres humanos. ¿Y por qué es peligroso? Pues porque cuando se reconoce y se sabe que en vosotros y en mí hay esos componentes, alguien que quiera utilizarlo en su propio beneficio, le estamos dando una información muy valiosa. Fijaros, ha habido durante mucho tiempo la creencia de que lo emocional tiene que ver con lo físico. Se mete todo en el cuerpo, todo. En el revoltijo cuerpo está todo. Pero no es así. Una cosa es el cuerpo físico y otra cosa es el ámbito emocional. Y yo, sabiendo eso, puedo hacer cosas que van dirigidas específicamente a vuestras emociones. Que ni siquiera vosotros sabéis a lo mejor que es un campo propio que tenéis ahí, pero que yo sí lo sé. Y os puedo manipular. Os puedo llevar a donde yo quiera como flautista de Hamelin. Porque sé que vuestras emociones están condicionadas por vuestros miedos y por vuestras inseguridades y por vuestros deseos. Y como eso lo sé, lo que puedo hacer es poner en marcha una serie de proclamas, una serie de mensajes que incidan en eso que yo sé que tenéis heridas abiertas en vuestro ámbito emocional. Y a partir de ahí manipularos, llevaros a donde yo quiero. Esto ha estado en escuelas esotéricas desde siempre. Y ha habido gente que se ha acercado a esas escuelas esotéricas y lo han utilizado para su beneficio. Hay un personaje conocido en la historia que yo creo que fue un maestro de la manipulación emocional y que bebió de corrientes esotéricas, Adolfo Hitler. Todo lo conocemos históricamente. Seguro que hemos visto algún documental o alguna película sobre él. La capacidad que tenía de conectar emocionalmente con la gente y llevarla donde quería. Y estamos hablando de un pueblo que es el alemán, que es muy mental. Hay pueblos más mentales, pueblos más emocionales. La sociedad alemana es muy mental. Y sin embargo se las ingenió para llegar al hueco emocional, a las heridas emocionales, dar los mensajes oportunos y moverlos como un flautista de Hamelin de una forma incomprensible. Y te encuentras a esas muchedumbres de alemanes, 1 millón, 2 millones, atendiendo a sus discursos. Y oyes las proclamas que lanzaba y ves las posturas que utilizaba, súper ensayadas, para llegar a la gente en lo emocional y llevarlo a donde quieren. Y esto no está mal que se sepa, porque los magos negros lo han sabido siempre. La élite que domina el sistema socioeconómico lo utiliza todos los días. Las fake news de la que tanto se habla maneja esto cotidianamente. Las fake news, las noticias falsas, ¿qué es lo que intentan?
¿No os dais cuenta que lo que intentan es tenernos turbados emocionalmente permanentemente? ¿Por qué? Porque mientras que estemos turbados emocionalmente estamos tontos. ¿Qué conciencia puede aparecer en una persona que está manipulada y está alterada emocionalmente? Tú te crees que sí, que la conciencia está apareciendo en ti, incluso puedes pensar de ti no sé qué, pero es mentira. Te tienen pillado. Mirad, hace no mucho tengo una buena amiga que se dedica a este tipo de cosas, que el limpiaparabrisas esté limpio para poder ver, etcétera, etcétera. Y cuando eso lo hayas conseguido, entonces sí podrás poner en marcha y desplegar el conductor que eres. ¿Entendéis el ejemplo? ¿Y entendéis que esto muchas veces se nos olvida? Y que intentamos comenzar por arriba, por el yo superior. Y lo que estoy compartiendo con vosotros, además de la lógica del símil del coche y el conductor que acabamos de compartir, insisto, es lo que vais a encontrar en todas las tradiciones espirituales serias. En todas. En todas. Por tanto, lo que yo os animo es que olvidéis cualquier elemento que tenga que ver con la transformación súbita, cualquier elemento que tenga que ver con estados momentáneos de alteración, que eliminéis también cualquier percepción de que alguien o algo va a llegar con una varita mágica o va a hacer así y de pronto va a aparecer lo que realmente sois, porque simple y llanamente el sendero espiritual, el camino espiritual, no porque lo diga yo, que no soy nadie, sino por lo que han dicho tantos sabios y sabias, el camino espiritual no funciona así. ¿Cómo funciona? Pues como un camino. En ese sentido, lo primero a recordar con relación al sendero es que persigue una transformación. Pero esa transformación, ojo, es interna. Ningún maestro ha hablado de la transformación externa. Todos han hablado de la transformación interna, la tuya, la tuya. Jesús de Nazaret dijo a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. No mezclemos las cosas. Muchas veces queremos que las cosas cambien y cambien el exterior. Y no nos damos cuenta que el cambio es una ventana que se abre desde el interior. No nos damos cuenta, como decía Gandhi, que se necesitan ojos nuevos para un mundo nuevo. Y que mientras que no haya esos ojos nuevos, es imposible que haya un mundo nuevo. La transformación tiene que ser tuya. Y a partir de ahí, cuando nos vayamos transformando, se transformará lo externo, forzosamente, porque lo externo lo configuramos entre todos. Pero no es posible que transfiguremos lo externo si no somos capaces de transformarnos internamente. Esto también ha sido objeto de muchos malentendidos. Los filósofos griegos, con Pitágoras y con Platón a la cabeza, en esto Platón fue muy insistente, especialmente insistente, y ha tenido muchas descalificaciones a lo largo de la historia por esto. Él abogaba por un gobierno de reyes sabios. Un gobierno de reyes sabios. Los partidarios, entre comillas, de la democracia lo han criticado siempre, por elitista, por estar a favor de una aristocracia, de una oligarquía. Bien, los que han hecho esas críticas es porque no han leído la obra de Platón. Platón no tenía nada a favor ni de la aristocracia ni de la oligarquía. Lo que Platón decía es algo muy sencillo. Solo pueden gestionar lo público aquellos que se han transformado a sí mismos. Y los que no se hayan transformado a sí mismos no son aptos para gestionar lo público. Porque si ponemos lo público en manos de personas que no se han transformado a ellas mismas, ¿qué podemos esperar de ellos? ¿Nos puede extrañar la corrupción? ¿Nos puede extrañar que en lugar de estar al servicio del interés general, estén a su propio servicio? Si es que no se han transformado, si es que están viviendo desde el pequeño yo, con todo lo que ello conlleva, si es que no tienen una visión trascendente de la vida y de la realidad. ¿Qué podemos esperar de personas así? Desde el mayor respeto y con el mayor cariño lo digo, ¿qué se puede esperar? Sin embargo, cuando analizamos la sociedad actual, no solamente en Chile, no solamente en los países de América Latina, en el mundo entero, lo que nos encontramos es que los que tienen la responsabilidad de la gestión pública son personas que en el sendero espiritual han avanzado muy poquito, por no decir nada. Y nos extrañan que ocurran las cosas que ocurren. ¿Cómo te va a extrañar? Si es que es lógico, porque 2 y 2 son 4, y cuando una persona que está en lo egoico y en lo egocéntrico tiene puestos de poder, ¿para qué va a utilizar ese poder? Pues para él y para los suyos, y todo será en clave de acumulación yo y de privilegios para mí. Es que
igual que llueve para abajo y no para arriba, pues esto es lo más normal del mundo. Este tipo de cosas se nos escapan y los sabios nos han advertido sobre esto. Y claro, ahora pensamos, bueno, pero ¿a esto cómo se le puede dar la vuelta? A esto no se le puede dar la vuelta de golpe y porrazo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Mírate al espejo. Mírate al espejo. Empiezas por ti. ¿Por qué no empiezas por ti? En lugar de hacerme proclamas de no sé qué y de unos cuantos, ¿por qué no empiezas por ti? Transfórmate tú. Hay ahí una serie de voces que también critican esto. Oye, Emilio, es que esto de la transformación interna no es muy egoísta. Yo. Mirad, el transformarnos internamente, el ir sacando a la luz la divinidad que somos, es lo más y mejor que podemos hacer por los demás. Lo mejor y lo mayor que podemos hacer por los demás. Porque si tú no avanzas en ese camino, ¿qué le estás dando a los demás? ¿Qué le estás dando? ¿Tus miedos? ¿Tus egoísmos? ¿Tus egocentrismos? ¿Tus envidias? ¿Tus rencores? ¿Tus inseguridades? Tendrás tú primero, tú, que transformarte y a partir de ahí tender la mano a los otros. También en el cristianismo esto se enseñó muy bien desde el principio. Cuando Jesús de Nazaret decía, ama al prójimo, como a ti mismo. Qué curioso que el como a ti mismo se ha olvidado. Mucha gente habla de amar al prójimo, pero es que Jesús no dijo que ame al prójimo, mejor dicho, no dijo solo que ames al prójimo, dijo ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, no hace falta ser un lingüista experto. Si a ti mismo te amas poco, al prójimo lo amas poco. Ama al prójimo como a ti mismo. Si a ti te amas cero, al prójimo, por mucho que tú quieras, lo amas cero. Caes en un mero voluntarismo. Y te lanzas, como pasó aquí, en América Latina, con aquellos insensatos que vinieron de la península ibérica hace una serie de siglos, que venían aquí a convertir a la gente. Pero ¿tú qué le vas a dar a las personas de aquí? ¿Tus miedos? ¿Tus fobias? Y pasó lo que pasó, claro, pasó lo que pasó. Y a eso allí algunos lo llamaban, es que amamos al prójimo. Sí, claro, y por eso los machaca, ¿no? Porque sí, pero es que tenemos que salvarlos. ¿Pero salvarlos de qué? De ti, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo. Y ese amor a ti mismo no es egoico, no es egocéntrico. El amor a ti mismo significa que saques lo mejor que tú eres. Y lo mejor que tú eres, ¿qué es? Tu divinidad. Saca eso a la postre, saca eso a la escena. Y con eso, sacándolo, entonces tírate a la gente, claro, entonces sí, lánzate a amar a los demás, dándole lo mejor de ti. Pero por favor, tus miedos, tus fobias, tus miserias, eso ya hay muchos en el mundo, no necesitamos que nos regalen más, por favor. La transformación es interna y es lo mejor y lo mayor que podemos hacer por los demás. Por tanto, lo que estamos hablando esta mañana aquí no tiene nada ni de egoico ni de egocéntrico. El camino espiritual es un camino de cada uno. Y es un camino imprescindible para darle servicio a los otros. El camino espiritual, igualmente, y esto también es importante en esta especie de preámbulo, como es un camino, tenemos que ser conscientes dónde empieza. ¿Dónde comienza el camino? Hay gente que me lo pregunta, bueno, Emilio, vale, he entendido que esto es un sendero, que esto es un camino. ¿Dónde está el inicio? ¿Dónde está el arranque del camino? En España, seguro que os suena, hay un camino muy célebre que es el Camino de Santiago. Es una peregrinación que se hace a la ciudad de Santiago, donde están enterrados los restos del apóstol Santiago, y desde hace siglos muchísimas miles de personas todos los años hacen ese camino. Realmente son varios caminos, hay varias posibilidades. El más conocido se llama el Camino francés, que comienza en la frontera entre España y Francia, en Roncesvalles. Y desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela vas por todo el norte de España y son unos 700 kilómetros. La gente no lo suele hacer de un tirón, lo suele hacer por tramos. Un año hago unos cuantos kilómetros, vuelvo al año siguiente y hago otros cuantos kilómetros, porque claro, 700 kilómetros andando requiere mucho tiempo y mucha intendencia. Pues bien,
A nuestra mente este tipo de caminos, como el de Santiago, le encantan. Nos encantaría que el proceso de transformación de cada uno fuera como el camino de Santiago. Te vas a Roncesvalles y cuando llegues a Santiago te has transformado. ¡Uy, qué bien! Pero esto no funciona así. Es verdad que hacer ese camino está muy bien. Normalmente este tipo de actividades están bien, ¿por qué? Porque nos sacan de lo cotidiano. Estamos tan presos de los cotidianos. Estamos tan presos del ajetreo de todos los días, de la actividad laboral, de las obligaciones familiares. Estamos tan prisioneros de eso, que cuando rompemos eso durante unos días, sea en el Camino de Santiago o donde sea, oye, parece que percibimos cosas que antes no percibíamos, que antes no hemos sido capaces de percibir. Sí, claro, porque te estás dando la oportunidad. Porque en tu día a día es que no te das la oportunidad. Porque estás pillado, estás abducido por las actividades cotidianas. Pero realmente la transformación no se logra haciendo el Camino de Santiago. Vamos, lo puedes hacer 50 veces que no te vas a transformar. Pero sin embargo a nuestra mente le encantaría que fuera así. Coges un avión, te vas a no sé dónde, haces el camino y vuelves ya, y ya está todo hecho. Pero esto no funciona así, porque la transformación es interna, no es externa, ni tiene que ver con lo de fuera. Y si el Camino de Santiago empieza en Roncesvalles, nos tendríamos que preguntar, vale, ¿y mi camino interior dónde empieza? Y nos miramos, ¿dónde comienza? En la punta del pie, en el ombligo, en la coronilla, ¿dónde empieza mi camino espiritual? Mirad, el camino espiritual comienza en lo que eres ahora mismo. Ese es el inicio de tu camino. Puede ser que ya tengas mucho camino recorrido, me da igual, pero el camino que tienes que recorrer a partir de ahora empieza en lo que eres ahora. Ya está. Ese es el punto de arranque. ¿Tú quieres avanzar en este camino espiritual que los maestros nos han enseñado? Lo primero que tienes que saber es dónde estoy yo en estos momentos. Aquí empezamos con problemas también, porque hay personas que están en el kilómetro 4, permitirme la broma, y tienen tanta autoestima que se creen que están en el 400. Y esto es un problema, claro, porque entonces tú tienes una visión de las cosas, tienes un ritmo pensando que estás en el kilómetro 400. Pero la realidad es que no estás en el 400, estás en el 4. También ocurre que hay personas que están en el 400 y se creen que están en el 50. Porque además de los de autoestima y supervaloración, también hay gente partidaria de la falsa modestia, que también es ego. No olvidéis que nuestro ego tiene siempre dos caras, como las monedas. La cara brava y la cara a la defensiva. La cara brava es la soberbia, la orgullosa, la que se quiere comer el mundo, pero también nuestro ego tiene otra cara, y la falsa modestia pertenece a la otra cara, a la cara débil, ¿no? Y hay gente que estando en el 4 se cree que están en el 400, y hay gente que estando en el 400 se cree que están en el 50. Pues esto dificulta el camino. ¿Dónde estoy? ¿En Roncesvalles? ¿Cerca de Santiago? ¿Lejos de Santiago? Tendré que saber por dónde ando a la hora del ritmo y a la hora de muchas cosas que tendré que saber para seguir haciendo el camino. Por tanto, lo primero, unido a todo lo que hemos compartido ya, es que toméis conciencia de dónde estáis ahora. Esto conlleva autoobservación. La autoobservación. Tenemos que mirarnos. No se trata de que nos obsesionemos, pero tenemos que mirarnos. Tenemos que conocernos. De ahí el lema famoso, que viene desde antes de los filósofos griegos, pero que los filósofos griegos difundieron como nadie, de conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Tienes que conocerte a ti mismo. Y el proceso de conocimiento de ti mismo tiene que ver con la autoobservación. Mírate, mírate. También esto es divertido, porque cuando se le dice a la gente que se mire, la gente se extraña. Te preguntan, os preguntan, ¿pero qué estás diciendo? ¿Que me observe? ¿Y eso qué es? Estamos en una sociedad paradójica. La gente es capaz de sentarse delante del televisor a ver series. Me imagino que en Chile también ocurre. En España hay una especie ya de epidemia, que son series que duran muchas temporadas y que cada temporada tiene un montón de capítulos.
y cada capítulo dura 1 hora. Para colmo, yo no sé ni cómo lo hacen, a veces tú puedes ver la serie que lleva ya 7 o 8 años, pero hay sistemas en televisión que tú de golpe puedes entrar y ponerte en la temporada 1, ver todos los capítulos, pasar a la temporada 2, ver todos los capítulos. Y yo tengo amigos y amigas que me han dicho, mira Emilio, tal serie te la aconsejo. Tienes ya algunos años, pero puedes verla todos los capítulos hasta ponerte al día. ¿Y cuántas temporadas son? 6. ¿Y cuántos episodios tiene cada temporada? Pues 12. Uy, Dios mío. ¿Y cuánto dura cada episodio? 1 hora. ¿Y tú en cuánto tiempo lo viste para ponerte al día? En un fin de semana, me dicen. Digo, entonces tuviste todo el fin de semana, vamos, desde que saliste del trabajo el viernes por la tarde hasta que te fuiste a trabajar el lunes por la mañana enganchado al televisor. Pues casi, Emilio, casi. Bueno, pues esa persona que es capaz de estar mirando la tele durante 72 horas, le dices que se mira a sí mismo 5 minutitos al día y no sabe de qué le está hablando. Sí, nos reímos, pero es cierto. Es cierto. Y los que nos miramos a nosotros mismos, seguro que le dedicamos mucho más tiempo a la televisión que a nosotros mismos. Aunque nos miremos a nosotros mismos, que ya es algo. No se trata de que es española, pero vive en Chicago, y escribió un artículo que ponía en evidencia es un artículo muy largo, no voy a contarlo entero, pero os pongo un ejemplo. Fue una noticia que apareció en España. En Europa hay mucho debate sobre los flujos migratorios, y la población se ha dividido. Hay personas que están de corazón a favor de que venga gente de fuera. No estamos hablando de América Latina, ¿eh? Estamos hablando en el caso de España de los que vienen de África, del continente africano. Y hay personas que dicen, hombre, si es que están huyendo de la guerra, es que están huyendo de la miseria, tenemos que abrirles las puertas. Y hay gente que dice, no, ni hablar, de abrir las puertas nada, porque aquí estamos regularcillo, como venga más gente, esto se va a deteriorar por completo y entonces no vamos a tener para nosotros, y esto no puede ser, hay que cerrar las puertas. Y la gente se ha dividido. La división le interesa mucho a la élite. Es un arma que utilizan, aunque no nos demos cuenta. Y las falsas noticias lo que hacen es, sabiendo eso, te manipulan. Y de una misma red social, un día aparece primero una noticia que dice que un grupo de inmigrantes de color, negros, han violado a 2 mujeres en un pueblo de Almería, en un pueblo de España, del sur de España. Cuando una persona lee eso, si esa persona está en contra de los inmigrantes, ¿qué es lo que dice? Ya está, lo que yo digo. Si es que esto no puede ser así, a esta gente hay que cerrarle el paso, a esta gente hay que cerrarle el camino. ¿A dónde vamos a ir? Esto es un disparate. Como lo que le dice la noticia coincide con lo que él mentalmente percibe, no se molesta en comprobar si esa noticia es verdadera o es falsa. Muchas veces no nos damos cuenta, pero lo único que estamos esperando es que los demás confirmen lo que nosotros pensamos. Y como esa noticia confirma lo que tú piensas, ni se te ocurre, oye, ¿será verdad? El problema es que esa noticia es falsa. No ha habido ninguna violación de mujeres en ningún pueblo de España por ningunos inmigrantes. Es una noticia falsa. ¿Quién cree esa noticia falsa? Se identifica a la red social. ¿Por qué se hace? ¿Qué consiguen con eso? Que a la persona que está en contra de los inmigrantes se sulfure, se altere. Estos cabrones. Ya está. Eres tonto, ¿no te das cuenta que te están utilizando? Que ahora estás enfadado, que ahora estás con ira. Y seguro que ese ira y ese enfado de malo va a contagiar en lo que está en tu entorno antes de que te des cuenta. Pero es que al minuto de esa misma red social sale otra noticia, donde dice que a unos inmigrantes que también en el sur de España estaban durmiendo en la calle, durante la noche le han llegado un grupo de jóvenes racistas y lo han apaleado y uno está muy grave hospitalizado, uno de los inmigrantes de color. Esa noticia le llega a los que están a favor de los inmigrantes y dicen, hay que ver, perdonadme que me exprese de esta forma, los cabrones estos, a estos pobres chicos que vienen huyendo de la muerte una vez que están aquí, lo asaltan por la noche, lo apalean, qué barbaridad, ¿a dónde vamos a llegar? Esto es un desastre. El que está a favor de los inmigrantes oye o lee esa noticia y no se la cuestiona porque está reafirmando en su creencia. Pero esa noticia es tan falsa como la otra. Las dos son falsas.
Han tardado un minuto la una de la otra en salir a la red social. El contenido es blanco y negro, por decirlo de alguna forma. ¿Pero qué consiguen? Lo mismo, que nos alteremos. Alteran a los que están a favor, alteran a los que están en contra. En definitiva, enfadarnos. ¿Y esto a quién beneficia? A los que procuran y propician que estemos alterados continuamente. Porque saben que en la alteración somos manipulables. Y se tienen que reír a carcajadas, por cierto, de lo fácil que es esto. Bueno, pues por esto, he sido muy gráfico, es por lo que este tipo de enseñanzas, durante milenios se ha dicho, oye, ojo, 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 porque este tipo de información donde ya se empieza a saber los distintos componentes del ser humano, el cómo actuar sobre cada uno, en manos que sean egoicas y egocéntricas, es un peligro. Pero lo cierto es que la humanidad está ya en un momento evolutivo en donde esto hay que hablarlo con claridad. Y dentro del camino espiritual del que aquí estamos compartiendo es muy importante. Por ejemplo, ¿por dónde tenemos que empezar? Ya hemos dicho que es un sendero, ya hemos dicho que el camino empieza por como yo estoy en este momento, como yo soy en este momento, y me tengo que observar y me tengo que mirar. Lo primero que tienes que mirar que es tu cuerpo físico. Empiezas por ahí. Puede parecer contradictorio porque ha habido tradiciones religiosas que el cuerpo físico no quieren saber nada de él. Error. Eso es un error. El cuerpo físico es el chasis. El cuerpo físico es la base. ¿Cómo te vas a desentender de él? Tienes que intentar que tu cuerpo físico esté en condiciones, esté a tu servicio. Y con relación al cuerpo físico, ¿qué es lo que se nos ha enseñado? Lo primero está ya muy extendido y no me voy a detener en ello. Prácticas de vida saludable. Prácticas de vida saludable. Intenta llevar una vida sana en tu alimentación, en tus costumbres, en tus hábitos. Intenta no llevar una vida sedentaria, intenta hacer un poco de ejercicio, etcétera, etcétera. Hoy, en la sociedad actual, esto se ha extendido mucho y no hace falta que yo me detenga. Pero durante mucho tiempo esto se había olvidado. Y ya os digo, había incluso un desprecio al cuerpo. Y al cuerpo hay que atenderlo. Lo han dicho los maestros, es el templo de la divinidad en nosotros. El cuerpo es el templo de la divinidad que somos. Y hay que atenderlo. Y lo primero que tenemos que recapacitar con nosotros mismos es, ¿estoy llevando una vida saludable? ¿Mi alimentación es saludable? ¿Llevo una práctica de vida demasiado sedentaria? ¿Me estoy pasando con el ejercicio, que también sucede? Es lo primero que tenemos que plantearnos. La respuesta está en ti. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Si te encuentras anquilosado, si te encuentras con dificultades de movimiento, si te encuentras como aprisionado por el propio cuerpo, ahí está pasando algo.